En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ¿a quién iremos si tú eres la palabra? A la voz de tu aliento se estremeció la nada, la hermosura brilló y amaneció la gracia. Señor, ¿a quién iremos si tu voz no nos habla? Nos hablas en las voces de tu voz semejanza, en los goces pequeños y en las angustias largas. Señor, ¿a quién iremos si tú eres la palabra? En los silencios íntimos donde se siente el alma, tu clara voz creadora despierta la nostalgia. ¿A quién iremos, Verbo, entre tantas palabras? Al golpe de la vida perdemos la esperanza. Hemos roto el camino y el roce de tu planta. ¿A dónde iremos, dinos, Señor, si no nos hablas? Verbo del Padre, verbo de todas las mañanas, de las tardes serenas, de las noches cansadas. ¿A dónde iremos, Verbo, si tú eres la palabra? Amén. Salmo 106. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada. Pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida, pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con nosotros. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él les dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando ustedes escuchen la palabra fariseos, no vayan a pensar en que son hipócritas, no. Ellos son una secta religiosa dentro del pueblo judío allá en tiempo de Jesús. Los fariseos eran unos cumplidores estrictos de la ley, vivían la ley por la ley. ¿Y quiénes son los saduceos? Es otro grupo religioso también, otro movimiento dentro de la religión judía en tiempo de Jesús. Fariseos y saduceos. No vayan a pensar que eran personas malas, porque uno puede estar interpretando siempre y clasificando entre buenos y malos. No, eran seres humanos que estaban tratando de santificarse con su religión judía. Pero al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, los fariseos entraron en grupo para preguntarle y poner a prueba al Señor Jesús. Eso sí tienen los fariseos y los saduceos, que tratan de ponerle zancadillas y preguntas difíciles al Señor Jesús. ¿Y cuál es la pregunta que le hacen entonces los saduceos? Le preguntan: ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Es una pregunta interesante, porque para los judíos la ley recibida por Moisés y promulgada para el pueblo es una ley que santifica. Pero resulta que ellos, después de los mandamientos que recibieron allá en el monte Sinaí, se fueron alargando en leyes y normas con el paso de los años. Y eso le puede pasar a una institución, le puede pasar a un ser humano, le puede pasar a una familia. Y por eso le preguntan: ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y nosotros deberíamos preguntarle al Señor Jesús también: ¿cuál es el mandamiento principal para nosotros los que creemos en ti? Y seguramente Él nos responderá como le respondió a los saduceos. El primer mandamiento, el principal, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Es decir, el amor a Dios, pero con todo, no un amor mediocre, no un amor a medias, no un amor intermitente, sino un amor constante, con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser de cada persona. Usted y yo tenemos que amar al Señor con todo el corazón
y eso nos hace felices, nos hace fuertes. Y el Señor Jesús dice, este es el primero, pero el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el Señor está uniendo estos dos amores. Está diciéndonos que amar a Dios solamente sin amar al hermano sería el 50% de ese primer mandamiento. Que el primer mandamiento de amor a Dios tiene una consecuencia y tiene una realidad y tiene una realización en el amor al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El que vive cerca de cada uno de nosotros. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a crecer en el amor, que nos dejemos amar por Dios y que le respondamos con amor, pero que no se nos quede solamente en un amor mirando hacia arriba, sino un amor mirando hacia los lados, para que podamos descubrir que incluso los que piensan distinto son destinatarios de nuestro amor y de un amor sincero y de corazón. Que el Señor nos bendiga y nos enseñe a amar, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.